Buen día a todos a un nuevo curso del aula virtual de CONAFAP. En esta ocasión nos acompaña la doctora Nelly Peña Haas. Me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria. Es médico veterinaria zootecnista, maestra en producción animal y doctora en ciencias de la producción y de la salud animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, actualmente profesora de esta institución. Experta en leyes europeas para exportación de carne, pulpo, leche, miel y piensos, consultora del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, desde el año 2014. Elaboró los manuales de la OIRSA para exportación de carne de bovino en la Unión Europea para los países de la región centroamericana. Asesoró a la empresa Su Carne, ganaderos y autoridad competente en México, Nicaragua y Costa Rica con el mismo fin. Realizó y fue tutora en 2016 y 2018 del curso en línea Formación de Capacitadores en Buenas Prácticas de Producción, Buenas Prácticas de Manufactura y HACCP de la OIRSA e ICA, para el cual elaboró 3 manuales. Otorga regularmente cursos en línea para toda la región centroamericana por parte de la representación en México de la OIRSA. Desarrolló la actualización de los planes nacionales de monitoreo de residuos tóxicos y contaminantes en leche de la República de El Salvador en 2020 y de República Dominicana en 2021. Imparte diversos cursos y conferencias de inocuidad alimentaria, buenas prácticas de producción y manufactura pecuaria, apícola, acuícola, auditorías, bienestar y HACCP. Bienvenida, doctora. Qué gusto tenerla aquí en esta ocasión con el curso de ¿En qué nos benefician las buenas prácticas de manufactura? Muchas gracias. Agradezco la invitación al contador Genaro Bernal y a otros compañeros con los que tuve oportunidad de interactuar, como fue Javier León, Armando García, Antonio Montero, y perdón si me falta algún nombre. Y pues muchas gracias, Miguel Ángel, por este apoyo. Agradezco a los asistentes que vengan. Es una plática que me interesa mucho para promover las buenas prácticas de manufactura. Y sin más preámbulos, quisiera pedirle de favor si nos pone el video. Claro que sí, denme un segundito. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces voy a compartir la pantalla. De nada. Iniciamos. Le puse de nombre ¿En qué nos benefician las buenas prácticas de manufactura? Para poder explicar a todos los presentes, bueno, ¿qué ganamos con las buenas prácticas de manufactura? ¿Verdad? Quise iniciar con esto porque hoy es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que es promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud. Y el eslogan dice que la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. ¿Y por qué? Pues porque ahí participan desde gobiernos, los productores, por supuesto, que son quienes hacen los alimentos, y los consumidores también. Entonces, se hace un llamado a todos para que participemos a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el campo hasta la mesa del consumidor.
Y miren, aquí está muy bonito este logo, donde se ve desde el campo hasta el tenedor. Y bueno, siempre me he hecho la pregunta, tengo 12 años trabajando en buenas prácticas pecuarias con productores de campo y hasta hace casi 4 años empecé a trabajar con las buenas prácticas de manufactura con las empresas productoras de piensos. Voy a referirme a piensos porque alimento balanceado es muy largo y además a veces voy a hablar de alimento de origen animal y de alimento para animales. Entonces lo voy a definir como pienso, si les parece bien. Y bueno, en estos años he visto que no mucha gente se interesa en implementar las buenas prácticas de manufactura y eso pues se ha convertido en mi preocupación, ¿verdad? Pero yo creo que no es culpa de los productores, de los empresarios. Tal vez no les hemos explicado bien cuál es el origen de las buenas prácticas de manufactura y la trascendencia que tienen. Tampoco se les ha explicado muy bien las implicaciones para la salud humana, porque claro, los piensos que ustedes producen al final de toda la cadena van a llegar a transformarse en alimentos para humanos, excepto los que son para mascotas, por supuesto, pero tienen implicaciones para la salud humana y animal. Y claro, bueno, si un pienso le hace daño a una mascota, pues es un problema serio para la empresa, ¿verdad? También ofrece ventajas para la economía de las empresas y su prestigio. Un alimento comercial que nunca ha tenido problemas en la inocuidad y que nunca ha presentado problemas a nivel de las propias mascotas, pues es un alimento confiable y que todos quieren comprar, ¿verdad? Y que se recomienda. Y entender que este no es un simple requisito de la autoridad, ¿sí? Es así, a veces decimos, bueno, ahora nos están pidiendo también esto, ¿verdad? La inocuidad de los productos es responsabilidad de los productores, ¿sí? Y tampoco son únicamente si queremos exportar, es para toda la población, ¿sí? Ahorita a lo largo de la plática les voy a ir explicando, pero todos somos consumidores de los productos de origen animal y esos animales se alimentaron con los piensos que ustedes producen. Entonces, tanto en México como en Estados Unidos, en Europa o donde sea, todos queremos ingerir alimentos inocuos. Otra parte del problema también es que el personal técnico, bueno, los médicos veterinarios, los agrónomos, pues de origen en nuestras escuelas no nos enseñaron inocuidad, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, hace muchos años nos enseñaron pura salud animal, ¿no? Veíamos enfermedades, como ven aquí, que las mastitis de las vacas y enfermedades de los cerdos y de los peces, pero la enseñanza de la inocuidad como tal tiene muy pocos años y no se da en todas las escuelas y facultades. Al igual, los agrónomos han estudiado mucho de sanidad vegetal, pero la inocuidad como tal, hay muchos técnicos que desconocen lo que es y por eso no ponen énfasis en asesorar a sus clientes en ese tema. Y bueno, otro problema también es que la autoridad promociona las buenas prácticas como requisito para exportación. O sea, bueno, realmente México le entró a las buenas prácticas pecuarias y buenas prácticas de manufactura, pues por la exigencia de los mercados que piden más requisitos, ¿verdad? Pero es algo que debería ser obligatorio a nivel nacional para consumo de los mexicanos, ¿verdad? Y entonces vamos a explicar por qué. Miren, les voy a contar esta anécdota, pero para mí es muy importante porque las buenas prácticas deberían ser una obligación y además que nosotros las asumiéramos por convicción. Hace como un mes invité a un amigo, fuimos al estado de Morelos y yo fuimos en mi camioneta. Y bueno,
fueron varios días y cuando subíamos al vehículo, subimos en diferentes ocasiones y yo noté que él no se ponía el cinturón. Entonces yo le decía, oye, tu cinturón, oye, tu cinturón. Y porque me imagino que ustedes, al igual que yo, ya se suben al vehículo y de inmediato ponen el cinturón de seguridad. Y entonces le dije, oye, pero ¿por qué no te pones el cinturón? Y me dice, es que yo en el estado donde vivo, no multan por no ponerse el cinturón. Y bueno, ahí sí ya entré en shock, ¿verdad? Creo que a estas alturas todos ya sabemos las consecuencias de no utilizar el cinturón de seguridad cuando nos subimos a un vehículo. Y nos lo ponemos no porque nos vaya a ver el policía, sino porque el cinturón de seguridad nos puede salvar la vida en caso de colisión. Espero que estén de acuerdo ustedes con eso. Según la empresa Volvo, el cinturón de seguridad evita la muerte anual de 10,000 personas, ¿sí? Y reduce entre un 45 y 50% el riesgo de accidente mortal. Entonces, no ponérselo porque no me van a multar, bueno, realmente a mí me parecía inverosímil. Y entonces, igual son las buenas prácticas. Vamos a aprender que las buenas prácticas nos benefician y benefician a nuestro producto, ¿verdad? Y algún día las haremos ya de rutina por convicción, porque sabemos que estamos protegiendo nuestro producto y a nuestros consumidores. Entonces, vamos a ver el concepto de inocuidad alimentaria y según, bueno, la Organización Panamericana de la Salud, pues la inocuidad es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor, claro está, cuando este alimento sea preparado o consumido de acuerdo con el uso al que se destine, ¿sí? Se refiere a los alimentos que consumimos directamente las personas, ¿verdad? Entonces, a lo largo de toda la cadena, y aquí sigo con mi eslogan de desde la granja hasta el tenedor, hasta la mesa, porque eh, a lo largo de toda esa cadena, a todos los niveles, necesitamos la inocuidad, ¿sí? Desde la granja donde se producen los granos y los forrajes, luego pasando por la planta de los piensos, ¿verdad? O de las micromezclas, y después pasando por la unidad de producción y luego el sitio de transformación hasta que llega a la mesa. Y entonces la responsabilidad en cada eslabón de la cadena es de cada productor, de cada etapa. Y al final también es responsabilidad de las y los consumidores el almacenar bien ese alimento. Por ejemplo, si es una carne, ¿verdad? De bovino, pues tiene que estar en refrigeración y tenemos que manipularla con higiene y la vamos a consumir cocida, ¿verdad? O dependiendo de las instrucciones del productor. Entonces, aquí menciona la OIE, ¿sí? Para garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal, se necesita actuar en todos los niveles de la cadena alimentaria, desde la granja hasta el consumo humano. Entonces, la parte de elaboración de piensos es una parte fundamental de la cadena de producción de alimentos para los humanos. Y miren, yo creo que muchos sabrán esto porque esto formó parte de la historia de la búsqueda de la inocuidad en el mundo. En Bélgica, en 1999, hubo un gran accidente alimentario, ¿sí? Empezaron en algunas granjas, bueno, Bélgica exportaba alimento balanceado a varios países, ¿sí? Como Francia, Alemania, Holanda y otros. Y en varias granjas empezaron a notar que los pollitos recién nacidos se estaban muriendo, empezaron con mortalidad. Y de ahí empezó una alarma en todos los países de la Unión Europea y entonces se hicieron análisis de los animales y luego de los piensos y vieron que los piensos tenían altos niveles de dioxinas, ¿sí? Las dioxinas, como ustedes saben, son sustancias tóxicas, son lo que se conoce como contaminantes orgánicos persistentes y son resultado
de la industrialización, de los procesos industriales, pero también se puede dar en casos de incendio o de incineración, por ejemplo, cuando están incinerando basura y plásticos, o incluso de las erupciones volcánicas. Entonces, bueno, fue un escándalo tremendo. El ministro de Salud y el de Ganadería, de Agricultura y Ganadería, tuvieron que renunciar y retiraron del mercado y destruyeron todas las aves y huevos que fueron afectados por esto. También tuvieron que destruir 50,000 cerdos, ¿sí? 416 unidades de producción, el 20% de las unidades de Bélgica. Y al final de las investigaciones, todo apuntó a una empresa de piensos que había utilizado grasas y aceites de animales reciclados, las cuales venían de otra empresa donde se había contaminado con aceites para motores. Entonces, bueno, claro que la gente, los dueños de la empresa fueron a la cárcel por 2 años y pues todo se tuvo que destruir. Eso marcó un hito en la historia de la inocuidad, porque conjuntamente con este accidente y aparte con la cuestión de la enfermedad de las vacas locas, las autoridades europeas tuvieron que formular nuevas leyes para ser mucho más estrictos y poder garantizar la salud del consumidor. Y es así que en el año 2000 se crea lo que fue el Libro Blanco de la Inocuidad Alimentaria, que de ahí parten todas las leyes europeas de la época contemporánea. Y bueno, continuando con el concepto de inocuidad alimentaria, ¿verdad? La inocuidad es la ausencia o niveles aceptables de contaminantes, bacterias o cualquier otra sustancia que pudiera dañar la salud del consumidor, ¿sí? Y hablamos de niveles aceptables porque no se puede tener un alimento estéril, digamos, ¿verdad? Siempre va a haber bacterias, pero hay niveles aceptables y niveles inaceptables, al igual que también los niveles de residuos tóxicos como las dioxinas o como las micotoxinas. Hay niveles muy bajos que son permisibles y que son casi inevitables, pero sí se tiene un estándar internacional de hasta dónde se puede permitir la presencia. Y bueno, la calidad de inocuidad son importantes aspectos del derecho a los alimentos. ¿Sí? En estas épocas donde las poblaciones han crecido mucho y estamos en busca de alimentos para toda la humanidad, estamos buscando la seguridad alimentaria, pero esto no evita que esos alimentos que produzcamos tengan que ser inocuos. O sea, no se vale que digan, bueno, vamos a acabar el hambre en África y les vamos a mandar alimentos contaminados. Para nada. O sea, lo que queremos es que haya salud, que la gente tenga derecho a los alimentos y que estos alimentos sean inocuos para todos. ¿Sí? Entonces, como decía el video, si no es inocuo, no es un alimento, ¿verdad? Y como decía ahí también, es una responsabilidad compartida. Y bueno, no sé si a todos les hayan hablado de las enfermedades transmitidas por alimentos, que es por eso que queremos trabajar en la inocuidad. Existen enfermedades por comer alimentos que no son inocuos, ¿sí? Entonces, estas enfermedades, e incluso el agua, ¿verdad? Son transmitidos por la ingestión de alimentos o agua y como decíamos, pueden contener contaminantes en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor. Y esto lo establece muy bien el Codex Alimentarius, que es un organismo internacional en donde están adscritos todos los países que pertenecen a la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Estas enfermedades transmitidas por alimentos pueden afectar la salud del consumidor a nivel individual o a nivel grupal,
¿sí? Y seguramente ustedes han tenido algún episodio, bueno, todos nos hemos enfermado por comer, ¿no? Y fuimos a los taquitos y después nos enfermamos de la panza, ¿verdad? O a veces en una comida grande, a mí me pasó en una comida de muchos ganaderos, pues todos nos enfermamos. Bueno, todos se enfermaron menos yo porque yo no comí los frijoles y los frijoles estaban contaminados. Entonces a veces pueden enfermarse 50 personas en una comida, ¿verdad? Y estas son enfermedades transmitidas por alimentos, son causadas por bacterias o por sustancias tóxicas. Y no es algo nuevo. En la historia de la humanidad siempre han existido las enfermedades transmitidas por alimentos. Y quise ponerles este ejemplo porque Alejandro Magno, que conquistó gran parte del mundo antiguo, ¿verdad? Muy famoso en la historia, y de repente murió por una extraña enfermedad, ¿verdad? Que le causó fiebres recurrentes, dolores abdominales intensísimos que lo hicieron gritar, ¿verdad? Y en ese tiempo se creyó que alguien lo había envenenado. Ustedes saben que en esa época se usaba mucho lo de los envenenamientos y se ve mucho en las películas, ¿verdad? Él murió en el año 323 antes de Cristo, pero su silenciosa asesina sigue matando gente al día de hoy, ¿sí? Resulta que la Universidad de Maryland en 1998 publicó un artículo científico después de hacer muchas investigaciones de la muerte de Alejandro Magno. ¿Y quién creen que fue la responsable? No fue malaria, porque ya ven que la malaria o paludismo da fiebres recurrentes. Tampoco fue envenenamiento. Y la responsable es alguien a quien todos conocemos muy bien, la Salmonella typhi, que produce la fiebre tifoidea. Imagínense desde esa época y cómo la Salmonella typhi acabó con ese guerrero tan poderoso, ¿sí? Y a la fecha, pues nos sigue afectando, ¿verdad? Bien, pues a todas esas entidades que causan las enfermedades transmitidas por alimentos les llamamos en inocuidad peligros, ¿sí? O sea, esos agentes etiológicos les llamamos peligros. Y los peligros son agentes biológicos, químicos o físicos, o a veces propiedad de los alimentos, que son capaces de provocar un efecto nocivo para la salud, ¿sí? Miren, voy a mostrarles las clases de peligros que hay, ¿sí? Las enfermedades transmitidas por alimentos son causadas por peligros, y hay peligros de tipo biológico, como son las bacterias, virus, parásitos e incluso los priones, que bueno, se descubrieron cuando la encefalopatía espongiforme bovina. Hay peligros de tipo químico, ¿sí? Como son los agroquímicos, entre ellos, bueno, los plaguicidas, ¿verdad? Los fertilizantes, pero también las dioxinas de las que acabamos de hablar, las micotoxinas e incluso agentes que utilizamos para la desinfección en nuestras plantas de proceso, que si no los retiramos bien o el proceso no se hace bien, pueden quedar y contaminar los piensos. Y por otro lado, hay peligros físicos también, y ustedes los conocen en la maquinaria que se utiliza en las plantas. A veces se liberan tornillos, clavos o esquirlas de metal, ¿verdad? Producto de la utilización de los molinos de martillos, etc. Entonces, a esto le llamamos peligros. Son los agentes causales de enfermedades transmitidas por alimentos que todos nosotros hemos padecido, ¿sí? Y que es muy importante conocerlos porque, por ejemplo, en las empresas que implementan el sistema HACCP para prevenir contaminaciones, lo que se hace, o sea, HACCP significa análisis de peligros y puntos críticos de control. Es a estos peligros a los que nos estamos refiriendo. Y bueno, como ejemplo de peligros biológicos en las plantas de producción de piensos, pues está la salmonela. De la salmonela
casi nadie se salva si no tenemos buenas prácticas de manufactura. La salmonela está en las heces fecales de los humanos y de los animales. Y entonces la contaminación es de tipo fecal y oral. O sea, el que consume alimentos con salmonela, pues esos alimentos tuvieron contaminación con heces fecales, ¿sí? Y aquí les pongo el ejemplo porque puede ser que nuestro producto, ustedes me van a decir, bueno, pero ya en el proceso de extrusión, peletización, todo eso, se utilizan temperaturas que pueden destruir las bacterias. Pues sí, pero a lo mejor ya a la hora del ensacado, que lo estamos haciendo a mano, si el empleado tiene salmonela y no se lava bien las manos, va a estar contaminando los sacos y su contenido. Y después esto va a pasar al pienso, del pienso pasa a los animales de producción y de los animales pues pasaría al consumidor, ¿verdad? Entonces, por eso siempre estamos hablando de toda la cadena y de la responsabilidad que tiene cada quien en el eslabón que le corresponde. Otra bacteria que es mundialmente conocida porque es la mayor causante de problemas intestinales en los humanos es el Campylobacter jejuni. Perdón. Y esta se adquiere cuando se fertilizan los cultivos con excretas que no han sido tratadas, ¿sí? Y entonces el producto puede llegar también contaminado al pienso. Y esto se ha encontrado mucho en cerdos y se ha encontrado también en pollos y en otros tipos de carne. Y si el cerdo está contaminado, bueno, ahí no les dije, pero el cerdo, pues al llegar al establecimiento de matanza, muchas veces se contamina la canal con las heces fecales y de ahí va a llegar al consumidor. Entonces, son procesos en los que tenemos que cuidar mucho la limpieza, ¿verdad? La procedencia de los productos. Y entonces a todos nos toca cuidar las buenas prácticas. Ahora, ejemplos de peligros químicos, pues ya los mencioné, ¿verdad? Pero están los plaguicidas, metales pesados, que a veces vienen hasta en el agua que estamos ocupando para el proceso, las dioxinas, los bifenilos policlorados, micotoxinas, etc. Y peligros físicos que también ya los mencioné, pero bueno, pueden ser las esquirlas de metal que salen de la fricción metal con metal. Y recientemente envié una pregunta a Engormix porque yo quería saber qué tan común es que haya esquirlas de metal en nuestros ingredientes a la hora de molerlos. Y como tal, no encontré una estadística y no me supieron decir, pero me decían que sí, pues sí sucede a la hora de moler y que por eso se colocan imanes. O sea, una buena práctica es colocar imanes para que después de la molienda ahí se queden las esquirlas. Solo que algún compañero en la discusión pues me dijo que hay metales, ¿verdad? Como el acero y, por ejemplo, creo que el estaño, que, bueno, no se atraen por el imán. Entonces, eso también es de pensarse, ¿verdad? Vidrios rotos, cuando no protegemos las lámparas del área de proceso, pueden a veces estallar y caen los vidrios a nuestros ingredientes o a nuestra mezcla o ya al alimento elaborado. Y plásticos rotos. Fíjense que me tocó participar en una auditoría, bueno, participar por parte de la empresa en recibir una auditoría internacional y las auditorías eran tan cuidadosas que hasta pedían, y está bien, piden que haya un checklist del montacargas para verificar cada día cuando lo vamos a usar que las torretas estén íntegras y que sus espejos retrovisores también, porque si se rompen también puede haber peligros físicos, ya sea por el plástico de la torreta o los vidrios de los espejos retrovisores. Entonces, vean hasta qué nivel pues tenemos que trabajar para evitar que todo esto llegue a nuestro producto, ¿sí? Y como les repito, estamos hablando de inocuidad, no de calidad. Al ratito se los voy a decir por qué. Entonces,
En el caso de peligro químico, a mí algo que me llama mucho la atención y me preocupa mucho son las micotoxinas, ¿sí? Estas, pues para evitarlas tenemos que trabajar con buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Desde el origen de los granos y de los forrajes que vamos a utilizar, porque tienen que estar bien secos, sin humedad y bien conservados en lugares cerrados, ¿verdad? Que no permitan la proliferación de los hongos. Las micotoxinas son producidas por hongos de diferentes clases y hay diferentes tipos de micotoxinas que causan diversos trastornos, tanto en los animales como en los humanos, ¿sí? Puse el ejemplo de los cerdos porque ahí es muy dramático cómo los lechones tienen problemas en el tren posterior, no se pueden levantar y están súper débiles por causa de las micotoxinas, pero también en otras especies, en aves causan problemas hepáticos, en todos disminuye la función del sistema inmune, ¿verdad? Y lo peor es que se acumulan y pasan al subproducto, ya sea carne, leche, huevo. Hay estudios hasta de micotoxinas en quesos, ¿verdad? Y a través de eso llegan al consumidor. Y bueno, en el consumidor producen cáncer de hígado, hepatitis, ictericia, o sea, que se pongan amarillos, hepatomegalia, que les crezca el hígado, porque bueno, el hígado ustedes saben que es el órgano que se encarga del metabolismo de las sustancias tóxicas y su eliminación. Entonces, y es ahí en el hígado donde se va a acumular. Las micotoxinas son termorresistentes, es decir, que soportan temperaturas altas, incluso la pasteurización, por lo cual sí pasan por todos los eslabones de la cadena hasta el humano. Entonces, pues unas buenas prácticas son el correcto almacenamiento desde la materia prima hasta los productos terminados, ¿verdad? Por eso son tan importantes y por eso nos incumben a todos. Las enfermedades transmitidas por alimentos son tan importantes que, bueno, hoy es el segundo año que se hace el Día Mundial de la Inocuidad y fue precisamente por eso que les propuse que hiciéramos esta plática, ¿verdad? En ese marco internacional, ahorita al mismo tiempo en muchos países se están haciendo muchas pláticas y muchos eventos para alertar a toda la población de la importancia de la inocuidad. Y miren, tan importantes son las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Que la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 se dio a la tarea de hacer una investigación mundial de bueno, qué tan fuerte era el impacto, ¿verdad? Hacer un estudio estadístico. Y presentaron el informe y resulta que las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de 5 años a nivel mundial. Y por supuesto se ensañan con los países más pobres y con la gente más desfavorecida. En el año 2010 identificaron 31 agentes etiológicos, es decir, 31 agentes causales o lo que conocemos como peligro. Resulta que 1 de cada 10 personas enferman al año, ¿sí? 1 de cada 10 personas. Y provocan al año 420,000 muertes, ¿sí? Y yo siempre cuando doy cursos con pequeños productores o con productores en general, siempre les digo que alce la mano el que no tuvo diarrea ese año. Y la verdad, nadie alza la mano o hay alguno que fue muy afortunado. Y es que nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Las vemos como algo normal, ¿verdad? Ay, me comí esto y me hizo daño. No, no es normal. Son enfermedades y nos están dando por comer. Como decíamos, si no es inocuo, no es alimento. Entonces, véanlo así. Ah, y perdón, y me faltó mostrar, entonces, ese estudio, si ven el ángulo superior derecho, ese estudio se llamó La carga mundial de las enfermedades transmitidas por alimentos. Sí, ellos quisieron ver qué tan importantes eran y vean realmente
sí cobran muchísima importancia. Y bueno, entonces vamos a pasar al tema de las buenas prácticas. Buenas prácticas, y ustedes seguro lo han oído en muchos temas, ¿verdad? Se conocen como mejores prácticas o prácticas correctas, y en inglés best practices, que bueno, son un conjunto coherente de acciones, ¿verdad? Técnicas, métodos, procedimientos, actividades que se proponen como más eficaces e innovadoras para resolver algún problema o para promover el desarrollo en diferentes áreas de la producción o de la educación, de diferentes temas, ¿sí? En nuestro caso, vamos a trabajar con buenas prácticas de manufactura, porque es el proceso del alimento balanceado, y son dirigidas a la inocuidad del producto, ¿sí? Bueno, yo adapté esta definición que es del Senacica, pero le hice unos cambios porque me pareció que no era completa. Perdón. Y entonces, las buenas prácticas de manufactura son el conjunto de procedimientos, actividades, condiciones y controles que se implementan con el objeto de garantizar la inocuidad y calidad de los productos, perdón, para reducir, controlar o eliminar los peligros de tipo físico, químico, biológico, ¿sí? Entonces, son todos esos procedimientos, ¿verdad? Y controles que estamos implementando en nuestras plantas, en el transporte, en los almacenes, y en todo lo que tiene que ver con esta cadena de producción para tratar de eliminar o por lo menos controlar o reducir esos peligros, ¿verdad? Como decíamos, no podemos llegar a un producto que sea estéril, pero sí a lo largo de todo ese proceso eliminamos las plagas, la gente ya se capacitó y se lava las manos, ¿verdad? Estamos utilizando vehículos que están limpios, etcétera. El personal no está enfermo y entonces vamos reduciendo esa posibilidad de que se contamine nuestro producto final. Y recuerden, no son exclusivas para productos de exportación, deberían ser obligatorias para todas las empresas, ¿sí? Todos los que producen alimento balanceado para animales de producción y también para mascotas, por supuesto. Entonces implican actividades de limpieza, ¿verdad? Por supuesto, de orden, tener todo en su lugar, ¿verdad? Dicen un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, porque cuando empezamos a acumular o a juntar, por ejemplo, en un rincón los sacos que ya se usaron y ahí también estamos poniendo envases vacíos y todo, y cuando hacemos ahí una montañita de basura cerca del área de proceso, allí empiezan a anidar la fauna nociva. ¿Sí? Y empezamos a tener problemas de contaminación por roedores o por cucarachas, etc. El punto que a mí me parece fundamental y del que siempre hago mucho ruido es la capacitación, porque precisamente como no hemos trabajado en la conciencia y en la capacitación de nuestros empleados, a veces no entienden muy bien qué es lo que les estamos pidiendo, ¿verdad? También pues es la creación de hábitos, ¿verdad? Que ya todo el mundo, como hablábamos del cinturón de seguridad, ¿verdad? Y así, igual como nos enseñaron a lavarnos los dientes de pequeños, ya lo tenemos que hacer casi en automático y es por convicción. ¿Sí? Entonces es un proceso de toma de conciencia. Por eso no es tan fácil y necesitamos bastante tiempo para entrenar a nuestro personal. No basta con regañarlos o darles órdenes. Es que tenemos que explicarles bien de qué se trata y al igual que en una plática como esta, decirles cuál es la implicación de no lavarse las manos, de no usar el equipo, porque además tiene mucho que ver con la seguridad de los trabajadores. ¿En qué nos benefician las buenas prácticas de manufactura? Bueno, como les decía, garantizan la inocuidad del producto final, ¿verdad? También la calidad de nuestro producto,
son preventivas. Eso es muy importante porque, bueno, ahora hay muchos artículos sobre los secuestrantes de micotoxinas y qué utilizar, ¿verdad? O a veces se utilizan microesferas de tierra, ¿verdad? Pero a veces esas microesferas se vuelven un contaminante también para nuestras materias primas. Entonces, creo que sería mejor directamente con el agricultor empezar a trabajar bien la forma de producir, la forma de secar, la forma de almacenar para evitar el desarrollo de las micotoxinas. Reducen costos de producción, por supuesto. Permítanme. Reducen los costos de producción porque, bueno, reducimos el desperdicio, ¿verdad? O tener que hacer un reproceso o eliminar algo que no es el producto no conforme. Igualmente, esto afecta a la sustentabilidad porque entre menos desperdicios liberemos al ambiente, pues esto va a ser más sustentable, ¿verdad? También disminuyen los accidentes de los trabajadores, que es algo fundamental para nosotros, menos reclamos y demandas y pues evita la pérdida de la confianza. Es difícil posicionarse en el mercado, ¿verdad? Lograr que compren nuestros productos y que volverse una marca de prestigio. Y con un accidente que llegue a haber algún animal o grupo de animales que se enferman o que mueren por nuestro producto, pues eso va a ser muy difícil de superar, ¿verdad? Sobre todo en las mascotas. En animales de producción a veces ni nos damos cuenta, pero mascotas que se mueran por el animal, el alimento comercial, eso sí es un problema muy grave. Entonces, miren, es tan importante a nivel mundial esto que la FAO y una organización mundial de los piensos se dieron a la tarea de hacer el manual de buenas prácticas para el sector de los alimentos para animales. Este manual, bueno, ya existe desde hace muchos años. Ustedes, de hecho, CONAFAP lo tradujo, pero ya hay una nueva edición, que es esta que les presento aquí. Y, y bueno, como decíamos, la Comisión del Códex Alimentarius tiene toda una serie de normas acerca de los contaminantes en los piensos, que son bastantes y de hecho desde el año 2004 pues estableció una norma que es el Código de Prácticas sobre la Buena Alimentación Animal. Entonces, ya son bastantes años que se trabaja con las buenas prácticas de manufactura a nivel mundial y bueno, sí les recomiendo mucho que vean este manual porque está muy bien hecho. Y las recomendaciones son basadas en los peligros. Aparte de eso, si creemos que los peligros no son importantes, ¿verdad? Si todavía ya con todos los argumentos que dimos, pensamos que los peligros en los piensos y en las micromezclas no son importantes, pues en Roma en el año 2015, también la FAO y la Organización Mundial de la Salud se dieron a la tarea de reunir a expertos mundiales para discutir este problema de los peligros asociados a los piensos, ¿sí? Entonces, estuvieron en discusiones con gente de todo el mundo, el análisis científico, ¿verdad? Documentado de todo lo que ha pasado, accidentes alimentarios en el mundo, y de ahí sacaron este documento, miren, los peligros asociados al alimento para animales, a los piensos, que también les recomiendo mucho que lo busquen, está muy interesante. Y en los últimos tiempos también se han estado analizando productos de tecnología, o sea, productos que son resultado de otras industrias y que ahora se utilizan en la alimentación, como los DDGs, ¿verdad? Que se utilizan para, bueno, que son el resultado de la producción de combustibles a partir de los granos, y el uso de los insectos para los piensos. Entonces,
son tan importantes que en el mundo se sigue discutiendo porque los peligros siguen existiendo, ¿verdad? Y por eso estamos trabajando tanto en las buenas prácticas de manufactura. Y bueno, a nivel de México, pues existe la certificación en buenas prácticas de manufactura, la cual es responsabilidad del SENACICA. Ellos se dieron a la tarea de elaborar el manual de buenas prácticas y su lista de verificación. Y pues estas buenas prácticas están sustentadas en las normas oficiales mexicanas, tanto de SENACICA como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque incluyen también algunas cuestiones de protección a los trabajadores, que es muy importante, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy bueno del SENACICA y es muy importante que todos participen. Lo único es que el manual menciona mucho la cuestión de calidad más que de inocuidad. Y realmente a mí lo que me preocupa es la inocuidad. Por supuesto que si logramos un alimento inocuo, ahí va a estar también presente la calidad, ¿verdad? Que no haya contaminación y que el producto satisfaga los requerimientos de nuestros consumidores, como es cuando hablamos de normas de control de calidad, pues siempre nos llevan a la mejora continua y a la satisfacción del cliente. Y bueno, no voy a poder hablar aquí de todas las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? No es un curso de buenas prácticas, pero aquí puse un esquemita donde hago un resumen de todo lo que implica bioseguridad, ¿verdad? Evitar la entrada de gente que no tenga nada que ver en la empresa, que no haya animales domésticos ahí dentro, el diseño, instalaciones que sean sanitarias, ¿verdad? Control de proveedores, saber a quién le compramos, llevar muy bien nuestros registros y hacer el análisis de entrada de los ingredientes, el agua que se utilice, que sea potable, ¿verdad? O por lo menos agua limpia, libre de contaminantes. Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, limpieza y desinfección, la trazabilidad fundamental, el manejo de los residuos, el control de la fauna nociva, correcto almacenamiento. Y lo que siempre, perdón, pongo en rojo y que para mí es fundamental, la capacitación, la salud y la higiene del personal, ¿verdad? Porque no podemos estar trabajando en nuestra empresa a alguien que tenga salmonelosis. Bueno, les vamos a hacer sus análisis de salud y si alguien sale positivo, pues lo vamos a mandar al médico a que le dé su tratamiento. Miren, les hice este esquema, está un poquito feo, ¿verdad? Pero yo quería explicarles todo el proceso, como dijimos, el caminito, y aquí poner un poco los ejemplos de los peligros que encontramos en cada parte, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas, como decíamos, nos van a hacer que podamos tener menor contaminación por agroquímicos, micotoxinas y bacterias. Las buenas prácticas en el almacén y transporte, o sea, llevamos del campo transportamos hasta el almacén antes de la planta, pues ahí también puede haber proliferación de bacterias, micotoxinas, plaguicidas o algún otro insumo fitosanitario. Ya en la planta, miren, aquí puse todo esto porque en el almacén, pues también hay diferentes tipos de peligros que se pueden adquirir ahí. En el proceso, le abonamos otros, por ejemplo, los antibióticos. A veces en una misma planta o en algún área se elaboran tanto los alimentos medicados como los no medicados y entre unos y otros tiene que haber un buen POES para lograr eliminar todas las trazas de los antibióticos, porque los antibióticos en un alimento no medicado pues son también residuos tóxicos, ¿verdad? Entonces ya habíamos hablado también del vidrio, del metal. A la hora del ensacado, pues como decíamos, el trabajador podría contaminarlo con bacterias. En el almacén ya del producto terminado, pues también micotoxinas, bacterias, plaguicidas, ¿sí?
y las bacterias, se me olvida mencionar, pero también pues son transportadas, como decíamos, por los roedores, por las cucarachas, y por eso tenemos dentro de las buenas prácticas el control de plagas, ¿verdad? En el transporte, pues también dependiendo el envase o el empaque que estemos utilizando, pues también se pueden contaminar con plaguicidas, con bacterias. Y ya en la granja, o sea, ya que el consumidor, el ganadero, tiene el alimento en su granja, pues él también tiene que almacenarlo bien para que no se humedezca, ¿verdad? Y tengamos problemas de bacterias y micotoxinas. Entonces, todo este proceso es por eso que trabajamos con las buenas prácticas de manufactura para ir viendo en cada parte del proceso qué es lo que tenemos que cuidar. La trazabilidad, y esto es algo fundamental y algo que luego no tomamos muy en cuenta, pero aquí les pongo el ejemplo de lo que piensa la Unión Europea y las leyes europeas acerca de la trazabilidad, ¿verdad? Aquí menciona que en todas las etapas de producción, transformación y distribución se debe asegurar la trazabilidad de los alimentos, o sea, alimentos para humanos, los piensos, los animales destinados a la producción de alimentos y cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso o con probabilidad de serlo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cuidar desde nuestras materias primas, los piensos, ¿sí? Luego las buenas prácticas pecuarias de esos animales que después se van a convertir en nuestro alimento. ¿Sí? Entonces, y seguimos, ¿verdad? Con el tema de desde la granja hasta la mesa. Entonces, tenemos que ver el transporte, el proceso y la puesta en venta en los supermercados. ¿Y cuál es el objetivo que se propuso la Unión Europea? Lograr un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas, porque hacia ahí va todo esto, ¿verdad? A la inocuidad. Y entonces, en el reglamento 178 del 2002, que es el reglamento principal de donde parten todos los reglamentos de la Unión Europea con relación a la inocuidad de los alimentos, ¿sí? De este parte, en este reglamento es donde se marca en el año 2002 como prioritaria la trazabilidad de los productos, ¿sí? De los alimentos. Y también se crea para la Unión Europea algo que se llama la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es todo un grupo de científicos y de gente que está constantemente revisando las leyes y revisando la problemática de todos los contaminantes de los alimentos para asegurar que no se les pase ningún detalle que pudiera ser dañino para los consumidores, ¿sí? Entonces, ahí se establece como prioritaria la trazabilidad. Y entonces aquí les puse el párrafo completo, ¿sí? Pero dice, para asegurar la inocuidad es necesario tomar en cuenta todos los aspectos de la cadena de la producción, ¿verdad? Desde la producción primaria, pasando por la producción de piensos para animales, hasta la venta o el suministro de alimentos al consumidor. ¿Ven? Entonces, los piensos son fundamentales para el producto final. Y aquí dice, la experiencia ha demostrado que es necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar que no se comercialicen alimentos que no sean seguros y que existan sistemas para identificar y afrontar los problemas de inocuidad alimentaria. Es decir, cómo darle seguimiento, ¿verdad?, a todo el proceso para finalmente proteger la salud de las personas. Y aquí les puse este esquema que hace tiempo trabajamos con el doctor Guerrero, Francisco Guerrero, y yo se lo copié para hacer este esquema para ver lo importante que es la trazabilidad desde el origen de las materias primas que ven arriba. Puse aquí el camino, digamos, que seguiría las materias primas que pueden, dependiendo de dónde se encuentren y de dónde las adquiramos, a veces hay materias que vienen de otro país y pasan por una aduana, ¿verdad?
de la aduana a la planta y de la planta ya al cliente. Está así muy, muy sencillo. Sé que el camino puede ser muy diferente, pero desde el principio las materias primas tienen que tener un lote, ¿verdad? Y número de lote. Y nosotros lo tendríamos, aquí tendríamos a la oficina central de la empresa. Y entonces la oficina central solicita a quien le provee de sus materias primas, bueno, que le mande tal cantidad de producto, ¿verdad? De materia prima. Y entonces tenemos que proporcionarle al sistema el número de lote, cuántos bultos son, la fecha y la hora en la que van a ser enviados, la identificación del contenedor, el nombre del chofer, si se le ponen sellos al vehículo o no, ¿verdad? Todo deberíamos tenerlo bien, bien detallado en la oficina central a través de sistemas informáticos ahora, ¿verdad? Luego, pues la verdad es que en el camino el chofer debería reportarse, notificar averías que se presentan. Después, si pasa por una aduana, pues aquí se tendría que notificar en esa aduana cuándo se llegó, si cuántas horas estuvieron ahí, si por ejemplo hubo que hacer toma de muestras, si tuvieron que abrir los sellos, etcétera. Y esto también se debe notificar, ¿verdad? Ahí vamos siguiendo el producto para evitar también, ustedes saben que ahora para exportar a Estados Unidos, pues tenemos que trabajar lo del fraude alimentario y lo del terrorismo, ¿verdad? Entonces tenemos que garantizar que en el camino no se ha modificado las características ni de nuestras materias primas ni de nuestro producto final. Después en planta, pues ya cuando llega, pues también hay que notificar la fecha de arribo, los lotes, ¿verdad? Cotejar con lo que nos enviaron desde el principio. Y algo importante es no estar cambiando los números de identificación de los productos, porque a veces cuando ingresan se les asigna otro número y después nos estamos confundiendo con el que tenían en origen y el que les pusimos en planta y el que asignamos en el laboratorio, ¿verdad? Entonces todo eso se debería estar trabajando muy, muy bien. Y bueno, sé que en muchos casos todavía se está haciendo a mano, pero los servidores y las bases de datos nos ayudan mucho a que todo eso ya se vaya pasando casi en automático y que nosotros no tengamos problemas con el ir pasando información de un lado a otro a mano, ¿verdad? O en las computadoras. Entonces, bueno, al final le llegaría al cliente y podríamos saber a qué hora les va a llegar el producto, ¿verdad? Ver en qué condiciones y el mismo cliente puede mandar una información de retroalimentación, de si llegó, cómo llegó, si es a su entera satisfacción. Y si no lo fuera, pues nosotros también trabajar en nuestro proceso de mejora continua y además poder utilizar la trazabilidad dónde sucedió el problema del producto no conforme, o podemos hacerlo hacia adelante, ¿verdad? Lo que se hace como trazabilidad hacia adelante, de saber muy bien a quién le vendimos y cuántos lotes le vendimos, ¿sí? Y entonces con eso programamos también la logística, las facturas, las ventas, etcétera. Y podemos hacer un ejercicio de recall o de recuperación, que a veces algunas empresas nos lo piden. Y es súper importante, ustedes lo han visto, seguramente se han enterado de algunas alertas que, bueno, no tienen que ver con alimento balanceado, pero ha habido últimamente alertas, por ejemplo, del huevo Kinder, o hubo una de unos dulces que se llaman Skittles, que la COFEPRIS alertó al público mexicano que no comprara ciertos lotes de esos dulces porque les habían encontrado en Estados Unidos pedazos de metal, ¿sí? Con la cuestión que decíamos de la molienda y la preparación, habían encontrado pedazos de metal en algunos de esos dulces. Y gracias a la trazabilidad
pueden saber el número de lotes, ¿verdad? Y pueden saber a qué países se están vendiendo. A México llegó la alerta y nosotros como consumidores podemos ver si el que íbamos a comprar es del lote que está contaminado o no. Claro que yo no compraría de ninguno, ¿verdad? Pero la trazabilidad es fundamental, fundamental para poder resolver cualquier problema o para evitar los problemas, ¿sí? Entonces, debemos trabajar en la implementación de sistemas de trazabilidad que sean robustos y la verdad, sí es bueno hacer simulacros de recuperación de producto. O sea, en la oficina, trabajarlo, ¿verdad? Y ver qué podría suceder si estuviera contaminado un lote, cómo reaccionaríamos, a quién se le tiene que llamar, quién nos tiene que avisar, cómo se va a recuperar, etcétera. Eso ya es del día de hoy y, por ejemplo, eso en la Unión Europea es lo cotidiano, ¿sí? Y bueno, vamos a explicar qué son los procedimientos y registros, porque son parte fundamental de las buenas prácticas, pero también es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque tenemos que estar llenando papeles y a veces no los llenamos bien y pensamos que es algo engorroso. Pero miren, un procedimiento es el conjunto de acciones que tienen que realizarse todas de la misma manera para obtener los mismos resultados bajo las mismas circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, los procedimientos de emergencia, ¿verdad? Y todos los procedimientos que ustedes tienen para las buenas prácticas en su empresa. Entonces, son fundamentales porque ahí está escrito cómo se tiene que llevar a cabo una acción para que no suceda algún problema, ¿verdad? O alguna no conformidad. Y el registro es ese modo de tener constancia de todos los datos que estimamos importantes para conocer determinada situación o actividad y se usa pues en cualquier labor administrativa. En el caso de nuestros registros de buenas prácticas de manufactura, pues ahí estamos anotando que se llevó a cabo todas las actividades de los procedimientos, ¿sí? Y entonces en tiempo real lo tenemos que estar registrando. Más adelante vamos a ver ejemplos y se va a comprender mejor. Pero, ¿para qué sirven los procedimientos y registros? Y les voy a poner un ejemplo que a mí me encanta. Las líneas aéreas. Ustedes saben que el avión, pues es el vehículo más seguro que existe, ¿verdad? Son los que menos accidentes tienen. ¿Y por qué no tienen accidentes? Bueno, porque ellos tienen procedimientos muy claros para su funcionamiento, ¿sí? Entonces, las líneas aéreas siempre están invirtiendo en mantenimiento, entrenamiento de su personal, ¿verdad? Fundamental, capacitación de las tripulaciones de vuelo y de cabina, y mantienen actualizados sus procedimientos, ¿verdad? Para garantizar la seguridad de las operaciones tanto en tierra como en aire. Seguramente a varios les ha tocado que ya estamos todos arriba del avión y bueno, hemos visto que todo el personal tiene su checklist, ¿verdad? Partiendo de un procedimiento, ahí van palomeando si se está cumpliendo que el nivel de aire de las llantas del tren de aterrizaje, que si están funcionando bien los motores, todo lo checan meticulosamente y ya nos ha tocado ver también que ya estamos arriba sentados y nos dicen que hay que esperarnos un ratito porque descubrieron una falla en alguna parte, ¿no? A lo mejor en el piloto automático, y en tanto no se resuelva, no podemos despegar, que está muy bien, ¿no? Eso nos garantiza nuestra seguridad. Entonces, para la industria aérea, la seguridad es la prioridad, ¿sí? Y bueno, aquí está, ¿verdad? Todos antes de entrar en servicio pasan por un exhaustivo programa de pruebas, certificaciones, ¿verdad? De los aviones y su equipamiento. Y entonces, por eso nos garantizan una operación segura. Tienen sus procedimientos muy bien establecidos, ¿sí? Entonces, vean esta estadística, miren, en el año 2018, la tasa de accidentes de aviones jet fue de un accidente por cada 5.4 millones de vuelos, ¿sí? Un accidente por cada 5.4 millones. Entonces dice que actualmente un pasajero
necesitaría volar al menos diariamente durante 241 años. O sea, uno de nosotros para tener un accidente aéreo tendría que volar por 241 años, lo cual no podemos hacer porque no vivimos tanto, ¿verdad? Para tener la probabilidad de sufrir un accidente aéreo. Entonces, la probabilidad es muy baja y es precisamente porque siguen muy bien sus procedimientos, ¿sí? Y este ejemplo se me ocurrió porque vi una película donde vi el accidente del Hudson, en una película que después recrearon con Tom Hanks. Y ahí se ve muy bien, ¿verdad? Empieza a fallar el motor y el piloto saca sus procedimientos y los empieza a revisar y los discute con el copiloto así. Y es cuando toman la decisión de acuatizar, ¿verdad? Entonces, esos son los procedimientos. Y en ese accidente, todos se salvaron. ¿Cuáles son los registros? Pues la famosa caja negra, ¿verdad? Ahí queda grabado toda la comunicación del piloto con la torre de control, todo lo que hicieron, cómo se hizo, ajá, y los checklists que van llenando, ¿verdad? Entonces, eso no es diferente a lo que hacemos en nuestras empresas. En las empresas, en las buenas prácticas, tenemos los procedimientos que hay que cumplir y tenemos que llenar una serie de registros para demostrar que se llevaron a cabo esos procedimientos, ¿verdad? Y esos registros a veces los tenemos en carpetas, los procedimientos también, pero lo más importante de esto es que los estemos usando y los estemos llenando. Les voy a mencionar nada más unos ejemplos rápidamente de no conformidades que nos hemos encontrado en el camino al realizar auditorías de buenas prácticas de manufactura. Pues a veces no encontramos procedimientos del manejo de producto no conforme, ¿verdad? O sea, el producto que no cumple con las características o que se contaminó o se rompieron los sacos, todo eso. Necesitamos tener un procedimiento y saber tener un área precisa de dónde lo vamos a colocar y también en el procedimiento tener cómo se va a resolver esa no conformidad. A lo mejor va a destrucción, a lo mejor se puede vender, ¿verdad? O donar, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿verdad? O las características de la no conformidad, o qué se va a hacer, ¿verdad? Entonces, ese procedimiento tiene que existir en la planta y el espacio exacto donde lo vamos a llevar a cabo. Y claro, cuando se lleva a cabo ese procedimiento se hace un registro y sabemos muy bien el número de lote, dónde lo llevamos, cómo se manejó y cuál fue su destino final. Otras no conformidades y que son muy sencillas de resolver, ya les habíamos hablado aquí a la derecha, pues están, por ejemplo, lámparas que no tienen protección y entonces en algún caso de estallamiento, pues los vidrios, que son peligros físicos, pueden caer sobre nuestro producto o las materias primas. Esto que tiene que ver con limpieza de las instalaciones, ¿verdad? A veces no se limpian adecuadamente y hay hasta anidación de pájaros, que bueno, los pájaros decimos, bueno, no es como una rata, ¿verdad? Que se mete y está contaminando, pero sí las aves tienen salmonela. Entonces las aves pueden contaminar con una salmonela entérica a nuestro producto y pues también se meten y se están comiendo los granos, las materias primas, etcétera. Entonces, todo eso es fundamental para que no haya contaminación. Tener muy bien nuestro control de plagas, estarlo revisando, ¿verdad? Y a las estaciones no colocarles nada encima. O sea, son cositas que se ven muy sencillas, pero son fundamentales para que todo funcione bien y para que no haya contaminación. Y los residuos de materias primas o sustancias que ocupamos en la producción, pues no pueden ir a la basura común. ¿Sí? Representan un riesgo tanto para la población, porque se van a la basura municipal, también pueden afectar al personal de limpia, ¿verdad? Y no, todo esto hay especificaciones muy claras que se las tendrán que dar la Semarnat de a dónde ir eliminando los residuos dependiendo de su naturaleza. Cuestiones que decíamos en buenas prácticas de manufactura, trabajamos también con seguridad del personal,
¿verdad? No puede ser que al estar recibiendo producto, pues nuestros operarios no estén utilizando el equipo de protección. Aquí el casco está colgado, ¿verdad? Y no se está ocupando. O también que, pues esto es muy de nosotros, ¿verdad? De que a veces no damos mantenimiento a las cosas o si se lo damos, pues ahí le ponemos un plastiquito amarrado. Eso es, todo tiene que ver con las buenas prácticas y luego nos puede causar problemas mayores. Por ejemplo, hay materias primas que tienen especificaciones porque se pueden, bueno, son inflamables, ¿no? Entonces necesitan condiciones específicas de temperatura y de humedad. Y aquí algo muy importante, o sea, debe haber un procedimiento, como decíamos, por escrito, de cómo se va a manejar, en qué área se va a poner, porque no puede estar en la misma área que otras materias primas que son diferentes. ¿Quién va a ser el encargado? Bueno, vamos a tener que estar usando un termómetro y a veces estos termómetros que tienen también medida de humedad. Y va a tener que haber un encargado de estar revisando, bueno, realizar un monitoreo cada cierto tiempo para que nos demos cuenta si sube la temperatura, ¿verdad? O sea, no basta poner el aparato, aunque hay aparatos que tienen alarmas y nos lo pueden avisar, pero si no, tiene que haber el empleado que conozca el procedimiento, que entienda por qué se lo estamos pidiendo y que cada cierto tiempo pase y monitoree y anote en el registro la temperatura y la humedad. Y además, en caso de emergencia, que notifique inmediatamente y se tomen las acciones correctivas necesarias, ¿verdad? Para evitar cuestiones de accidentes y de inflamación, de que se prenda lumbre en la planta de proceso. Entonces, vean la importancia de tener el procedimiento, que lo conozcamos bien y que se lleve a cabo, por supuesto. No basta tener la carpeta ahí archivada, muy bonita, con todo procedimientos y registros, si no lo estamos llevando a cabo. Puede tener consecuencias graves, ¿sí? Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en esto, pero un ejemplo de un procedimiento importante, pues es el procedimiento de limpieza y desinfección, donde explica por escrito cómo limpiar cada área, ¿verdad? Es diferente el procedimiento en los baños que en la bodega, o como les decía, hay un procedimiento hasta de la maquinaria para llevar a cabo la limpieza después de la producción de cada batch, ¿verdad? Y también dentro de esos procedimientos, o sea, esto es tan importante que tiene que haber códigos de colores para que no vayamos a usar la misma escoba y los mismos trapos y cosas que utilizamos para limpiar, por ejemplo, los sanitarios, que para estar limpiando el área donde se está procesando el alimento, ¿verdad? El pienso. Entonces, sí necesitamos cada cosa determinarla con código de colores. Y eso lo piden, por ejemplo, en las auditorías extranjeras, está así súper claro. Entonces, ¿a qué voy, verdad? Las buenas prácticas, ya les digo, son fundamentales. Nos ayudan a que nuestros piensos y nuestras micromezclas salgan sin contaminantes, ¿sí? Y aquí les pongo esta reflexión. Miren, la vigilancia de la inocuidad no es simplemente el proceso para demostrar a la autoridad que tenemos procedimientos y registros, ¿sí? O sea, como les decía, las buenas prácticas y el procurar la inocuidad es nuestro compromiso y lo debemos hacer del diario. Y no es nada más para mostrarle a la autoridad o para que no vayamos a tener alguna sanción o porque nos van a venir a auditar empresas más grandes, ¿sí? Es una actividad que, al igual que el cinturón de seguridad, lo tenemos que hacer ya por conciencia y porque estamos convencidos de que así debe ser. Entonces, implican un proceso de capacitación continua, como decíamos, toma de conciencia, que es algo que sí cuesta mucho trabajo, ¿no? Veamos, por ejemplo, cuántos de nosotros estamos ya separando la basura
y lo hemos hecho porque lo hemos ido aprendiendo y comprendiendo, pero mucha gente todavía no separa la basura en sus casas, ¿verdad? No es tan sencillo y no es culpa de la gente, es que ese proceso cuesta trabajo comprenderlo. Entonces, necesitamos crear hábitos para todo el personal que trabaja en la planta de elaboración, transporte, almacén, puntos de venta, ¿verdad? De tal manera que podamos reducir al máximo los riesgos de contaminación del producto y, claro está, los accidentes del personal. Entonces, no basta con que tengamos ahí el archivo muy ordenadito con todos los papeles. Necesitamos hacerlo en los hechos, ¿sí? Y sí pongo tanto énfasis en la capacitación porque no es solo dar órdenes. En nuestro caso, trabajo con una compañera que se llama Diana. Ella me apoya mucho en esto de las buenas prácticas de manufactura y trabajamos haciendo capacitación basada en la comunicación con los empleados, ¿verdad? En la lógica, les explicamos todo esto de las enfermedades transmitidas por alimentos, usamos ejemplos, hasta nos reímos y luego se hace tal la confianza que hasta están ahí denunciándose entre ellos, ¿no? Ay, pues fulanito, este es el que no se lava las manos, ay, aquel es el que no hace tal cosa, y pero al final los hacemos que sean sujetos que participen y no objetos del conocimiento. Y pues nos basamos en los procedimientos y los registros. Y ustedes han visto que ahora con la pandemia pudimos ser testigos de cuán fundamental fue la capacitación, ¿verdad? A veces al entrar a algún establecimiento, la persona que pusieron en la puerta no la capacitaron. Y entonces nada más le dijeron, pues a cada quien tómale la temperatura, o bueno, ponle esto en la cabeza, ¿verdad? Y no sé si alguno de ustedes tuvo la curiosidad y de preguntarle qué temperatura tenía. Y a veces nos contestaban que 34 grados, ¿verdad? Y, y una vez unos chavitos que iban adelante de mí dijeron, no, entonces estamos muertos, ¿verdad? Pues sí, no podemos tener 34 grados. Entonces, yo me podía dar cuenta que muchos de esos termómetros no estaban calibrados o no funcionaban bien. La persona que los manejaba ni cuenta se daba, o sea, lo ponía, pero entonces ni sabía si tenías fiebre o no. Y el objetivo no era poner el termómetro, el objetivo era no dejar pasar a ninguna persona que tuviera fiebre. ¿Están de acuerdo? Entonces, si no capacitan, por más que tuviéramos a la entrada esa persona poniéndonos gel y pasándonos el termómetro, pudieron haber pasado muchos enfermos al lugar donde estábamos ahí todos comprando o haciendo algo. Y el objetivo no se cumplía. Por eso tenemos que ser muy claros en las capacitaciones, ¿verdad? Aquí estamos jugando memoria, no teníamos otro lugar más que en el suelo, pero vean las caras de las personas, ¿sí? Y entonces aquí hacemos capacitaciones así muy participativas y capacitamos personal de los almacenes, de la planta y también a la alta dirección, ¿sí? Entonces, pues sí, yo creo que ese es el pilar fundamental de las buenas prácticas de manufactura. Y ya casi para terminar, miren, lo más importante es que cumplamos, ¿sí? Quiero reiterar esto. Yo el otro día lo estaba platicando con el contador Bernal y yo le decía que lo más importante no era la certificación, sino el cumplimiento. Y él me decía, no, pero pues sí queremos certificarnos. Y yo le doy toda la razón. O sea, ojalá todos podamos llegar a la certificación en buenas prácticas de manufactura. Eso sería lo ideal. Pero al igual que les comenté en la cuestión de la tomada de la temperatura, ¿sí? El objetivo no era nada más, pues sí, tener ahí el termómetro y cumplir, sino que las cosas se hagan bien, ¿verdad? O en el cinturón de seguridad. El objetivo no es que no nos multen, el objetivo es nuestra integridad física. Entonces, yo creo que el objetivo aquí es que cumplamos con las buenas prácticas de manufactura, que no se contamine nuestro producto final
Y por supuesto, cuando ya lo estemos haciendo, rápidamente nos vamos a poder certificar en buenas prácticas de manufactura en México y luego hasta en certificaciones internacionales, ¿sí? Aquí les puse esto porque miren, cuando va uno a hacer auditorías y la gente ya lo sabe, ¿verdad? Para las buenas prácticas, entonces el día anterior ahí están todos llenando los registros que no se llenaron en su momento y pues ustedes saben, los registros tienen que ser llenados en tiempo real y por eso les puse el ejemplo del producto que puede ser flamable, ¿verdad? O sea, ahí si no estamos monitoreando y llenando nuestro registro y notificando, puede ocurrir un accidente. Entonces, no se vale que el día antes o una semana antes estemos todos llenando los registros para que así los presentemos impecables. Un auditor sabe cuando un papel se llenó ayer, porque además luego es todo con la misma tinta, el papel está impecable, no tiene manchas del proceso, ¿verdad? Y además el personal nos reciben todos súper limpios, uniformes nuevos y cumpliendo con todo. No debe ser así, o sea, las buenas prácticas tienen que ser una actividad ya cotidiana, ya que lo hacemos, como les decía, como lavarnos los dientes todos los días. Y bueno, para finalizar les voy a poner mis conclusiones. Las buenas prácticas de manufactura son fundamentales para la producción de alimentos inocuos para la población. Espero haberlos convencido con todos los argumentos que les di. La capacitación del personal y la comprensión del papel de los procedimientos y registros son claves para cumplir con esta tarea, ¿sí? No son algo simple papel que vamos a tener ahí archivado. Son nuestra guía para poder hacer las cosas bien. Hay que promover en las empresas la cultura de la inocuidad, ¿sí? Que todos estemos convencidos de que queremos hacer las cosas bien y queremos que al final el alimento que va a llegar al final de la cadena al consumidor esté inocuo, ¿sí? Entonces, no basta con acumular documentación de calidad. A veces se confunde, como decíamos, calidad con inocuidad y entonces estamos trabajando mucho en documentos y el aseguramiento de calidad y eso. O sea, en las empresas sí es muy importante y es muy importante la satisfacción del cliente, pero más importante es que el producto no se contamine y que no tengamos accidentes con nuestros empleados. Fomentar la mejora continua, ¿sí? Como decíamos, y que el personal responsable de inocuidad esté siempre actualizándose. Es decir, el personal que está en el área de control de calidad e inocuidad también tiene que actualizarse y estudiar mucho toda la cuestión de los peligros basándose en artículos científicos, ¿sí? No en información de sopitas.com o youtubers, sino todo, sobre todo esto que les he hablado, todo está basado en artículos científicos, ¿sí? Hay muchos artículos sobre la presencia de micotoxinas, cómo se están pasando de un producto a otro, no es algo que hayamos inventado, ¿sí? De todo esto hay artículos y están los documentos de la FAO que les puse ahí en la plática, ¿sí? Lo ideal es contar con el sistema HACCP en las empresas, eso les va a garantizar mucho el que el producto sea inocuo al final. Y bueno, comentarles que en la Unión Europea, pues las empresas elaboradoras de piensos tienen que contar obligatoriamente por ley con el sistema HACCP. Entonces, el cumplir en los hechos con las buenas prácticas de manufactura, como les decía, permitirá obtener la certificación de Senacica y otras certificaciones internacionales, ¿sí? Ya después, con el camino avanzado, ya se va logrando todo de manera más sencilla. Y no son un gasto, ¿no? Como se dice, no son un gasto, son una inversión que nos hará ahorrar dinero. Como les decía, destrucción de producto no conforme, ¿verdad? Quejas, cuestiones así, pues nos hacen perder dinero. Y en cambio, estos son acciones preventivas que nos van a ayudar muchísimo, ¿sí? Y para terminar, me encontré
esta cita de Henry Ford, el creador de los automóviles Ford, ¿verdad? De los años 1800 y tantos. Y me gustó mucho, dice, calidad, aunque en este caso yo se lo pondría a la inocuidad, pero dice, calidad significa hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te está mirando. ¿Sí? Entonces, accedamos a las buenas prácticas de manufactura, aunque la autoridad todavía no lo exija, aunque sean a petición de parte, entremos en ellas, nos van a ayudar mucho y yo como consumidora se los voy a agradecer. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mis datos por si después tienen alguna duda, quisieran algún documento. Yo con mucho gusto voy a dejar la presentación para CONAFAP para que se las proporcionen a ustedes si les interesa. Y pues estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta o comentario. Ha sido muy grato platicar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le tomamos la palabra, quedamos aquí con la presentación para aquellos que la requieran. Y en el transcurso de la semana la vamos a subir a YouTube en el canal de CONAFAP para que también aquellos que no la hayan podido ver o la quieran compartir o la quieran volver a ver, va a estar ahí disponible. Yo Con espero que mucho entre gusto. hoy y mañana debe estar en YouTube. Y no sé si hay alguna Claro que pregunta sí. de los asistentes. Solamente un comentario. Pues Adelante, Erika. muchísimas gracias por la información, doctora. La verdad, muy interesante, sobre todo amena y puntual la información que nos comparte con los ejemplos muy del día a día. Y pues muchísimas gracias por su participación y sobre todo por la apertura a compartirnos todo esto. Y pues un gusto conocerla. Igualmente, muchísimas gracias por su comentario. Y sí, para mí, bueno, primero es un honor estar hablando con las empresas, ¿verdad? Por primera vez y a través de CONAFAP. Y sí, me interesa porque tengo hijos y comen productos de origen animal. Tengo sobrinitas, una sobrina nieta, no sé, todos los hijos de mis amigos. Yo quisiera que todos tuviéramos alimentos inocuos al final del camino, que ustedes tienen parte de ese camino y una parte fundamental. Y claro, también queremos mascotas felices, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, acá en el chat hay muchas felicitaciones, doctora. Sí, muchísimas gracias y muchas gracias por los saludos. Encantada de participar con ustedes. De acuerdo, si no hay algún comentario, nos despedimos. Que estén muy bien y esperamos que el contador Bernal estaba aquí conectado, pero tuvo que entrar a una reunión y ya no le fue posible despedir la sesión, pero en su nombre yo les doy muchas gracias a todos y esperemos que pronto nos volvamos a ver. Claro que sí. Y bueno, también cualquier asesoría o ya haciendo un comercial, si después les interesan cursos para su personal sobre buenas prácticas de manufactura, con todo gusto vamos a todo el país y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por haber estado y sus comentarios tan lindos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.